cada vuelo, los pasajeros ponen sus vidas en manos del capitán. Tren de aterrizaje adentro. Y este los lleva al cielo. Listos para despegar, gracias. Y los devuelve a tierra sanos y salvos. Hasta 6-0. Un esfuerzo épico que realiza personal altamente capacitado. Creemos que los comandantes son como reyes, como individuos parecidos a Dios, que no cometen errores, pero no es así. 1972, Inglaterra. Un avión se estrella poco después del despegue. No puede ser. En el norte de Minnesota, un piloto aterriza fuera de pista y todos los pasajeros mueren. Fue uno de los escenarios de accidentes más complicados que había visto nunca. Durango, Colorado. Dios, vamos muy bajos. ¡Súbelo! Teníamos que tratar de entender el gran misterio. Si las personas que se hallan a los mandos están tan bien entrenadas, ¿por qué ocurrieron estas tragedias? Especial Mayday, catástrofes aéreas. Mala actitud. Los pilotos están entrenados para manejar todo tipo de amenazas y peligros externos, pero a veces son los problemas personales, la impaciencia, la arrogancia o la incompetencia los que conducen a la tragedia. En 1972, el Hawker Siddeley Trident era el orgullo de la aviación británica. Line 548, solicito inicio. La tripulación del vuelo 548 de British European Airways está realizando los preparativos finales para un vuelo vespertino desde el aeropuerto de Londres Heathrow a Bruselas. Parece que el tiempo nos va a provocar algunos saltos. Beeline 548, autorizado. El capitán Stanley Key tuvo que ir a trabajar en su día libre. Key es un expiloto de la RAF y uno de los capitanes más cualificados de la aerolínea. Arranque encendido. El capitán Key llevaba mucho tiempo pilotando, por lo que tenía mucha experiencia. Si volabas con él, sabías que tenías que seguir el manual con precisión y sin discutir. Hoy el capitán Key ha tenido que esperar a otra tripulación que quería ir a Bruselas. Siéntese, capitán. Beeline 548, listos para el despegue. Beeline 548, despegue autorizado. 548. Propulsión máxima. Rotación. Cuando el Trident haya ganado la altitud suficiente, la tripulación tendrá que retroceder ligeramente. Sobrevolarán la pequeña ciudad de Staines, que está muy cerca del aeropuerto. Tiene un motor muy ruidoso y con un crujido desagradable, por lo que es complicado evitar que haga ruido. A las tripulaciones se les pide que minimicen el ruido de las aeronaves en áreas pobladas. Tren de aterrizaje adentro. El primer oficial, Jeremy Keeley, se prepara para decelerar los motores. Si lo hace demasiado pronto, el avión no tendrá suficiente potencia para ascender. 75 segundos. 90 segundos. Si llega tarde, el equipo violará las restricciones de ruido. Justo a tiempo, Keeley reduce la potencia. 1500 pies superados. La torre de control les permite ascender. Hasta 6-0. De repente, ¿Qué ha sido eso? el avión empieza a perder altura y cae en picado como un cohete. Control de velocidad. ¡La velocidad! La velocidad cayó muy rápido. Fue en una tasa muy alta de descenso. Los pilotos se convirtieron en pasajeros en su propio avión. Fallecieron las 118 personas a bordo. El avión no se estrelló en la ciudad de Staines por unos pocos metros. Fue bastante espeluznante, porque fue el peor accidente aéreo que Gran Bretaña había experimentado. Y British Airways se consideraba por aquel entonces el tipo de aerolínea que no tenía accidentes, pero les había sucedido.
Flight BE548 en route to Belgium crashes in a field not far from Heathrow and only a few feet from houses in the main road. Un equipo de la Subdirección de Investigación de Accidentes de Gran Bretaña llega al lugar del accidente. Los investigadores se sorprenden de algo inusual. En la mayoría de los accidentes, el impulso arrastra los restos hacia adelante después de tocar tierra. El accidente en Staines era diferente. Después del impacto, la cola apenas se deslizó hacia adelante. El resto de la aeronave probablemente no avanzó más de 45 metros. Para un avión tan pesado, es una distancia muy corta. Es una clara señal de que el avión entró en pérdida. Un avión entra en pérdida cuando ese avión tocó el suelo. En realidad estaba ligeramente hacia arriba. Cayó del cielo con esta inclinación. Un avión puede entrar en pérdida por muchas razones, desde un fallo del motor hasta un error del piloto. Para determinar la causa del accidente, los investigadores se enfrentaban a un gran obstáculo. En 1972, los aviones del Reino Unido no estaban obligados a llevar grabadoras de voz de cabina. Los investigadores tendrían que confiar en la información obtenida de las grabadoras de vuelo del Trident y en el gran rompecabezas de escombros rescatados de los restos. Después de un impacto de este tipo, todo está destrozado y desordenado y la mayoría de los componentes del avión, especialmente los componentes electrónicos, se parecen mucho. Desde el principio de la investigación hay algo que no encaja. No puede ser. Esta palanca controla los alerones del Trident o flaps. Los flaps aumentan la sustentación durante el despegue para ayudar al avión a subir. Deben permanecer extendidos hasta que el avión haya alcanzado la velocidad necesaria para mantenerse en el aire. Pero según la posición de la palanca en el momento del accidente, los flaps ya se habían guardado. Lo hicieron demasiado pronto, y esto hizo que el avión entrase en pérdida al instante. ¿Cómo diablos pudo alguien tocar la palanca de los flaps sin que nadie se diera cuenta? Eso no tenía mucho sentido. No hay forma de saber con solo mirar la palanca de caída si la tripulación guardó los flaps antes del impacto o si la palanca se movió debido al golpe. Incluso pudo moverse durante las operaciones de recuperación de los restos. ¡Para, por favor! Teníamos todo el sistema de flaps desplegado en las mesas delante del ala. Guardadas. Determinaron mediante un examen de los restos que habían guardado las balas. Ya no había duda. Alguien en la cabina tocó la palanca de los flaps demasiado pronto. Esto generaba preguntas urgentes sobre el rendimiento de la tripulación. Los investigadores se centraron en el capitán Key, que tenía mucha experiencia. Estudiaron los vuelos previos del capitán. Tenía una reputación impecable, al menos para la jefatura. Poned la foto de Key. Ahora la mesa con los restos. Encontraron unos restos que generaron dudas sobre la reputación del capitán entre sus colegas. Encontramos unas notas graciosas sobre el capitán Key, que debió de escribir el piloto que estuviera sentado. Ponían que se vaya aquí, y otros comentarios despectivos. Había 30 años de diferencia entre el capitán Key y los otros dos miembros de la tripulación. Eso es un abismo generacional. Unos ven al comandante como un viejo aburrido, y él considera a los jóvenes inexpertos e irresponsables. Eso produce un conflicto generacional. ¿Hubo algún tipo de fricción generacional que estalló en la cabina e hizo estrellarse al avión? ¡Asciende! Los investigadores que revisaron el accidente del vuelo BEA 548 querían saber qué pensaban otros pilotos sobre el capitán Stanley Key. Me han dicho que debería hablar con usted. Sí. Le diré lo que sucedió. Los pilotos de British European Airways estaban a punto de hacer huelga, pero muchos veían en el capitán Stanley Key un defensor de la empresa. La mayoría de los copilotos, entre los que me incluyo, queríamos la huelga, pero él lo desaprobaba por completo. Lo consideraba un comportamiento poco profesional y lanzó una campaña en contra. Según los testigos, la situación llegó a un punto crítico 90 minutos antes del vuelo a Bruselas. Capitán Key, quizás quiera unirse a nuestra batalla. ¿Cómo ha dicho?
Bueno, pues que... Durante la guerra participamos en batallas de verdad. Solo unos niñatos egoístas, mimados e inmaduros armarían jaleo por tonterías. Escuche, no por haber pilotado en la guerra. Maldito desagradecido. Si pilota aviones por dinero, creo que se ha equivocado de profesión. Creo que es mejor asumir nuestro desacuerdo. Banda de idiotas. La discusión fue tan intensa que los investigadores añaden una nueva hipótesis. ¿Pudo la agitación del capitán interferir en su capacidad para pilotar el avión de manera segura? Idiotas. 548, ascienda a nivel de vuelo 60, transpondedor en modo 6615. Quizás seguía enfadado y se distrajo. Hasta 6-0. Quizás guardara los flaps demasiado pronto sin darse cuenta, lo que hizo que el avión entrara en pérdida, haciendo saltar las alarmas. Si pasas de lo que aparentemente es un vuelo normal a algo que es muy peligroso, puede provocar un shock. Y eso significa que tu capacidad para pensar con claridad y actuar con precisión se bloquearán. El Trident no está equipado con una grabadora de voz en la cabina, por lo que los investigadores no pueden saber con certeza qué sucedió en su interior. Beeline 548, listos para el despegue. Pero las conversaciones de Key con el control de tráfico aéreo sí estaban grabadas. Beeline 548, autorizado a despegar. 28 derecha. 548. Estas grabaciones no revelan si el capitán le dio a la palanca de los flaps demasiado pronto, pero los investigadores perciben algo inusual. El capitán parece muy callado. Hasta 6-0. Las palabras de... Pero estas grabaciones no dan ninguna pista sobre por qué el capitán parecía tan comedido. ¿Qué estaba pasando en aquella cabina? Entonces descubren algo sorprendente. Resultó que el capitán Key tenía una enfermedad cardíaca grave que no había aparecido en sus exámenes médicos regulares. Key tenía, sin ni siquiera saberlo, una obstrucción de las arterias coronarias. No es digno de llevar ese uniforme. Escuchen, no por haber pilotado en la guerra. Maldito desagradecido. La autopsia revela algo más. Los forenses creen que el capitán Key sufrió insuficiencia cardíaca en algún momento, unas 2 horas antes del accidente. Hasta 6-0. Si tenía la presión arterial alta porque estaba agitado, eso podría afectar a su razonamiento. Su dolor aumentó durante ese tiempo, hasta llegar a un punto en el que quedaría parcial o totalmente incapacitado. El antiguo piloto de la RAF era de la vieja escuela. Aunque sufriera un grave problema físico, probablemente continuaría y cumpliría con su deber sin pedir ayuda a sus compañeros. Lo que plantea una pregunta paralela. ¿Había otros pilotos cualificados en la cabina ese día? ¿Qué ha sido eso? Porque ninguno de ellos hizo nada para salvar el avión. Ni el capitán Key ni los otros pilotos se dieron cuenta de que el avión había entrado en pérdida por guardarse los flaps, porque ninguno intentó volver a sacarlos. Si lo hubieran hecho, podrían haber estabilizado el avión. Los investigadores siguen indagando sobre aquella discusión antes de despegar. No por haber pilotado en la guerra. Maldito desagradecido. Descubren que 1 hora y media antes del despegue, el copiloto Jeremy Keeley presenció el arrebato de Key. Si pilota aviones por dinero, creo que se ha equivocado. Creen que aquello impactó mucho al joven piloto. Al ser testigo de una reacción como aquella, uno solo puede suponer que, si eres nuevo en la flota y no conoces al capitán, puedes ponerte nervioso al tener que actuar. Al ver el temperamento del capitán, Banda de idiotas. es posible que Keeley no se atreviera a corregir los errores del capitán. Sin duda aquello reforzó el concepto de que el capitán era autoritario y no alguien a quien desafiar a la ligera, y menos aquel día. El accidente del vuelo BEA 548 fue el resultado de una combinación trágica de factores humanos centrados en el capitán. Insuficiencia cardíaca, tocar una palanca demasiado pronto y unos copilotos demasiado jóvenes o demasiado intimidados para intervenir cuando las cosas empezaron a ir mal. Las lecciones que se aprendieron del desastre aéreo más letal de Gran Bretaña ayudaron a cambiar la industria. Las grabadoras de voz en cabina son ahora equipos estándar en casi todos los aviones comerciales de pasajeros. El avión comercial moderno funciona de manera muy diferente. Se ha mejorado mucho el manejo debido tras la muerte de 118 personas. En el norte de Minnesota, un vuelo se estrella provocando la muerte de todos los pasajeros. Los investigadores piensan que el problema radica en la cabina del piloto. Tienes la responsabilidad como capitán de crear un equipo interactivo para que nadie dude en hablar si lee, oye, nota o incluso intuye que algo anda mal. No comprobó las malditas luces exteriores.
cruza los cielos de Minnesota. Hace 2 meses que el primer oficial, Chad Erickson, trabaja para la compañía aérea. Seguro que Chad estaba emocionado. Era el primer paso para conseguir llegar a pilotar las grandes aeronaves de las compañías de más renombre. Es la primera vez que vuela en una ruta con escala y pernocta. ¿Tendré habitación propia? No, compartirá habitación conmigo. Y solo hay una cama individual, así que tendrá que acurrucarse a mis pies. Claro que tendrá su propia habitación. Ahora tiene contrato. El capitán de Erickson era Marvin Falitz. El capitán creció en Nueva York. Se dice que tenía una personalidad que no encajaba mucho con la gente del Medio Oeste. Este café sabe a pis. Tenía problemas para relacionarse. El capitán Falitz y el primer oficial Erickson pilotan un Jetstream BA3100, un pequeño turbohélice bimotor. El Jetstream no era fácil de pilotar y teníamos que hacerlo manualmente. Craig Railsback es un expiloto de Northwest Airlink, que también pilotó el BA3100. Era bastante inestable. La ventaja de pilotar un avión así era que te hacía coger mucha práctica. Es decir, tenías que ser muy bueno con los instrumentos y pilotábamos en unas condiciones realmente difíciles que para un chico joven era algo muy divertido. El vuelo 5719 partió de Minneapolis justo antes de las 7 de la tarde hacia Hibbing, Minnesota, a 1 hora de distancia. Había 16 pasajeros a bordo. Después de eso, estaba programado que continuase hasta su última parada en International Falls. Listo para despegar. Esperando autorización de ATC. Autorizado. Procedan con rumbo 808. Twin City 719. Tiempo de Hibbing. Cielo parcialmente cubierto. Llovizna fría. El pequeño aeropuerto de Hibbing no tiene torre de control. A unas 20 millas del aeropuerto te autorizan a la aproximación instrumental si el clima está por debajo de los límites de visual. Desde ese momento, cuando te autorizan la aproximación, estás prácticamente solo. No podemos usar el ILS de la 3-1. No me gusta aterrizar con el viento en cola. Dígales que daremos la vuelta para tomar tierra en la 1-3. El aeropuerto de Hibbing tiene 2 aproximaciones. El capitán decide coger la pista por detrás. Esta pista no está equipada con los instrumentos necesarios para guiar completamente a los pilotos en el aterrizaje. Se trata de una maniobra de aterrizaje manual. Solicitamos tomar en pista 1-3. Bien, adelante, pero estáis solos. Los aterrizajes manuales son mucho más exigentes que los instrumentales, porque tienes que controlar la altitud, la velocidad de descenso y la navegación cuando estás prácticamente en el suelo. Así que es una maniobra mucho más compleja. Justo antes de las 19:50, el vuelo 5719 comienza a descender en medio de una tormenta de nieve en una fría noche de Minnesota. Despliega el tren. Tren desplegado. ¿Tenemos las luces del aeropuerto listas? En un aeropuerto como Hibbing, que no tiene mucho tráfico, para ahorrar dinero, porque las bombillas son muy caras, existe lo que se llama iluminación controlada por piloto. ¿Las has encendido? Pues, Emitiendo una serie de clics por radio, los pilotos pueden apagarlas y encenderlas. Haz clic 7 veces. vale, ya lo tengo. El personal de emergencia necesitó 1 hora para localizar el lugar del accidente, a 3 kilómetros al noroeste del aeropuerto. No había supervivientes. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte envió al investigador John DeLisi. Los restos estaban en una colina, por lo que estaban en un lugar muy complicado. Algunos pasajeros habían salido disparados, muchos seguían dentro del fuselaje.
Fue en Navidades. Muchos viajeros llevaban regalos de Navidad y estaban dispersos entre los escombros. Había sangre en la nieve. Fue uno de los lugares de accidentes más difíciles en los que he estado. Delisi sabe que un avión de este tamaño probablemente... Aquí está la caja negra. En aquel momento los aviones de pasajeros con 19 asientos o menos solo estaban obligados a llevar una grabadora de voz de cabina, no un registrador de datos de vuelo. Vale, vámonos. Sin el registro de datos de vuelo, se hacía más difícil explicar el accidente. Cuando no hay registro de los datos de vuelo, tenemos que investigar a la vieja usanza. Y el análisis de las pruebas físicas se vuelve mucho más crítico. Delisi recurre a los datos del radar del control de aproximación para seguir la ruta de descenso del avión. Es muy abrupta y se inicia tarde. Los investigadores no le ven sentido. La tasa de descenso era el doble de lo que suele ser. Debería ser de unos 1000 pies por minuto. En este caso era de más de 2000. A veces hasta 2200. ¿Por qué iniciaron el descenso tan tarde? A mí, como piloto, me extraña mucho, ya que cuanto más tarde comiences el descenso, más rápido tendrás que bajar. Y cuanto más rápido desciendes, más difícil es romper el ritmo del descenso. Los investigadores se preguntan si el hielo en las alas causó el descenso pronunciado y se estrelló. La acumulación de hielo, particularmente en las alas de un avión, puede anular la sustentación que generan dichas alas. Por lo tanto, a veces un avión con una velocidad de descenso demasiado rápida podría indicar la pérdida de control causada por la acumulación de hielo. Me preguntaba si tienes un momento. Los investigadores determinaron que las condiciones de engelamiento eran moderadas. Luego el hielo no pudo causar el accidente. Pero si el hielo no lo hizo, ¿qué lo provocó? Al hablar con otros pilotos de Northwest, descubrimos que se utilizaba un tipo de aproximación denominada mate. Según los pilotos, un mate era una aproximación en la que había que pasar por un área de formación de hielo. Algunas tripulaciones, para minimizar el tiempo ahí, mantienen la altitud hasta muy cerca de la pista y luego realizan un descenso muy rápido para atravesar las altitudes con condiciones congelantes lo más rápido posible. No es una técnica estándar, pero cuando nos lo explicaron coincidía con lo que habíamos visto en el radar de control de tráfico aéreo. Es algo que los pilotos profesionales suelen controlar. Requiere una gran habilidad en el manejo del avión. Lograr que descienda rápidamente sin que la velocidad suba a un nivel inaceptable. Marvin Falitz era un capitán experimentado. Debería haber sido más que capaz de realizar un mate con seguridad. Los investigadores examinan cómo llevaron a cabo la aproximación mate los pilotos del vuelo 5719 de Northwest Airlink. Esperan que la grabación de voz de la cabina arroje algo de luz. Control final realizado. Lo que más les alarma es lo que no se dice. ¿Por qué no informa sobre la altitud del copiloto? No escuchamos las indicaciones habituales de 2000 o 1000 pies del aeropuerto. Parecía como si el primer oficial realmente no supiera qué estaba pasando en la aproximación. Tren desplegado. Flaps 20. Nunca le dijo al capitán lo cerca del suelo que estaban. 1,93. Los investigadores quieren saber qué estaba pasando con el primer oficial. ¿Fue culpa suya la tragedia? No había puntos conflictivos en su registro oficial. De hecho, todo lo contrario. Atis 119. Aquel chico era el número 1 de su promoción. El primer oficial había preparado fichas con datos de aviación para cada aeropuerto al que volaba la línea aérea. Era mucho más de lo que normalmente se requería. Estaba estudiando especialmente para poder estar preparado y ser mejor piloto. ¿Por qué no informó de la altitud? ¿Qué hizo que no lo hiciera? A ver, ¿qué sabemos del capitán? El capitán Falitz era un piloto experimentado. Pero indagar más
más profundamente descubren a una persona con un historial preocupante. Vaya, vaya, vaya. Poco después de entrar en la empresa, suspendió el examen oral. También suspendió 2 exámenes de aptitud en su carrera. No es habitual que un piloto profesional suspenda tantas veces. ¿Todas estas quejas formales son contra el capitán Falitz? Marvin fue el primer capitán con el que volé después de mi EOI, mi experiencia operativa inicial, y era un poco dominante. Te regañaba y no toleraba los errores. Tampoco era buen instructor de pilotos. Vaya. Quizás la queja más inquietante contra el capitán Falitz es que una vez golpeó a un compañero. ¿Existe un vínculo entre la beligerancia del capitán y la reticencia del primer oficial? Diga. Los investigadores reciben una llamada de alguien del personal de plataforma del aeropuerto de Minneapolis. Vale. ¿Por qué no realizaste el chequeo exterior? Pero sí, no comprobaste las malditas luces exteriores. El agente Iba a comprobar las luces desde la cabina. No se hace así. Tienes que salir y verlo con tus estúpidos ojos. ¿Es que Northwest ya no hace exámenes? A la mierda. Lo haré yo mismo. El capitán fue muy duro con el primer oficial y este último era un piloto relativamente nuevo, así que era normal que cometiera algún error. Había mejores maneras de lidiar con la situación, pero el capitán no escogió la mejor. Si despegamos con retraso será por tu culpa. Aquello sucedió inmediatamente antes del vuelo. Así que se estableció el tipo de relación que iban a tener en el trabajo y no era la mejor forma de actuar. Vale, gracias. Volvamos a analizar la caja negra. Hay que averiguar qué pasaba entre los 2 pilotos. Llama a la empresa y diles que debemos repostar. Al escuchar las grabaciones, nos dimos cuenta de que el capitán le corregía mucho y le mandaba hacer tareas muy simples al primer oficial. Operaciones 719. Di Hibbing. Hibbing, adelante. Hibbing. Era amenazante y poco constructivo. Combustible confirmado. Nos vemos. No puedes decir operaciones. Tienes que especificar el sitio al que llamas. Hibbing, Sioux City, Duluth. Antes de ser piloto, fui instructor de vuelo. Y una forma segura de que aquel joven se cerrara en sí mismo y no trabajara bien era regañarlo, humillarlo y avergonzarlo. Estaba paralizado de miedo. Por eso no dio aquellas indicaciones al capitán. Le tenía muchísimo miedo. Los investigadores finalmente entienden por qué el vuelo 5719 de Northwest Airlink terminó en tragedia. Tienes que salir y verlo con tus estúpidos ojos. Este accidente se ha convertido en una prueba de lo valioso que es que todos los miembros de la tripulación sean asertivos y puedan expresar su opinión cuando algo no marcha bien. Y aunque el capitán no sea un abusón, puede tener otros defectos que no saltan a la vista. ¿Todo el mundo sentado? Sí, todos sentados. Al habla el capitán. Pronto aterrizaremos en Durango. Y esos defectos pueden conducir a una tragedia. Teníamos varios ejemplos de personas que no podían o no querían hablar, pero todo dependía del capitán. Transcolorado 2286, despegue autorizado. Transcolorado era una pequeña aerolínea regional que operaba vuelos para Continental Airlines. 2286, despegue en marcha, gracias. Steve era una persona muy feliz, un piloto jovial y enérgico. Disfrutaba volando con él. Sabes pilotar este pajarito, ¿verdad? Claro. El primer oficial, Ralph Harvey, operará los controles del vuelo y el capitán se encargará de las llamadas por radio. Motores para despegue. Los pilotos de aerolíneas intercambian los puestos con frecuencia, en parte para reducir la fatiga y que una persona no haga todo el trabajo, pero también se reparten las tareas para que los primeros oficiales que serán comandantes adquieran experiencia. 100. El capitán vigila la velocidad mientras aceleran para despegar. V1 y rotación.
La tripulación empezó su día en Denver. Después de 2 vuelos cortos a Riverton y a Casper, Wyoming, volvieron a Denver. Y ahora se dirigen a Durango, una ruta en la que sobrevuelan las montañas rocosas. Control, solicitamos DME para la pista 2-0. Autorizado Transcolorado 2286. Autorizado aproximación a pista 2-0 del aeropuerto de Durango. Como muchos aeropuertos pequeños de Norteamérica, Durango no tiene controladores aéreos propios. El controlador está en Denver, a más de 300 kilómetros. Una vez que te autorizan la aproximación, básicamente tú tienes la responsabilidad de aterrizar. Siguiente cobertura radar. Informen de aterrizaje por radio. Buenas noches. Tren de aterrizaje desplegado. Tren de aterrizaje desplegado. 3 verdes. ¿De la pista? Algo va mal. Los pilotos no ven la pista de aterrizaje. Dios, vamos muy bajos. ¡Súbelo! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! Oímos una explosión. Pensaba que habíamos aterrizado bruscamente. El avión empezó a inclinarse. Entonces pensé, vale, está pasando, nos vamos a estrellar. Te dije que te quedes donde estás y que alguien vendrá a buscarte. Pero estábamos en el medio de nada, no sabíamos si alguien sabía algo del accidente. Emergencia. Y tardamos mucho tiempo en averiguar dónde estaba exactamente el accidente. De las 17 personas a bordo, fallecieron 9 de ellas, incluidos los 2 pilotos. Tom Haueter, de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, se enfrenta a una gran tarea. La punta del ala izquierda ahí. Gracias, chicos. No lográbamos entender cómo se pudo estrellar tan lejos del aeropuerto. Ese iba a ser el gran misterio que trataríamos de resolver. Los investigadores se preguntan si la aproximación al aeropuerto era demasiado arriesgada para las condiciones de aquella noche. La grabación de tráfico aéreo revela que el controlador les dio 2 opciones. La primera era ir por una ruta fácil, alrededor del aeropuerto hasta una pista equipada con el sistema de aterrizaje instrumental o ILS que guía a los pilotos para aterrizar. En la segunda, que era más complicada, los pilotos deben descender en escalones para evitar las montañas situadas al norte de Durango. Utilizaremos la pista 2-0. Gracias. Hay montañas aquí, aquí y aquí. ¿Por qué no escogieron la pista fácil? Era el 4.º vuelo del día de los pilotos y llegaban tarde. El capitán Silver decidió escoger la aproximación más empinada y difícil. Cuando lleguemos a Durango quiero volver a despegar lo más rápido posible. Ningún problema. No tendremos que repostar. Veamos qué podemos hacer para no retrasarnos mucho. Las estimaciones muestran que mediante la aproximación directa a la pista 2-0 se ahorran unos 10 minutos de vuelo. La explicación más lógica es que el piloto pensó que así ganarían tiempo e irían más rápido. Al habla el capitán. Pronto aterrizaremos en Durango. Esa información explica por qué el capitán Silver eligió una aproximación tan complicada en una noche nevada, pero no explica... Es una aproximación difícil, pero muchos pilotos afirman hacerla a menudo.
Los investigadores comparan la trayectoria de vuelo que los pilotos deben seguir para la pista 20 con el descenso real del vuelo 2286. Está bastante claro que el avión descendió por debajo del nivel recomendado. La razón exacta no la conocemos. En Denver, Malcolm Brenner estudia las calificaciones de los dos pilotos del vuelo 2286 de Trans-Colorado. La ficha del primer oficial Ralph Harvey, el que llevaba los mandos, es motivo de verdadera preocupación. Examen para comandante, suspendido. Examen de aptitud, suspendido. Vuelo instrumental, por debajo de la media. Que realizar una aproximación tan complicada en Durango con visibilidad limitada fue más de lo que el primer oficial podía manejar. Siempre que el clima sea bueno, probablemente sea un piloto adecuado. Su problema es cuando las cosas comienzan a suceder muy rápido. Por alguna razón el capitán no tomó los mandos para salvar el avión. Quiero saber por qué. Si el primer oficial no estaba preparado para el trabajo, ¿por qué no intervino el capitán Silver y se hizo cargo? ¡Dios, súbelo! La actuación del capitán y el primer oficial en el vuelo 2286 de Trans-Colorado desconcierta a los investigadores. Se ponen en contacto con amigos y familiares para tratar de reconstruir lo que estaban haciendo los pilotos en las horas previas a su último vuelo. Buscan cualquier señal de estrés o fatiga. Pero al contrario de lo que pudiera pensar cualquiera, el capitán Silver pasó una velada tranquila con su familia y luego se acostó. Vaya día. ¿Qué se nos escapa? El caso parece haber llegado a un callejón sin salida. Diga. Hasta que una llamada telefónica lo cambia todo. ¿Cómo? Vaya día. Los investigadores descubren que la víspera del accidente, el capitán Silver tal vez no pasará una noche tranquila y en soledad. Vamos a divertirnos un poco. Ahora empezamos a entendernos. Descubren que el piloto consumía drogas gracias al sorprendente testimonio de una mujer. Estoy feliz de haberlo enterrado justo después del accidente. La noche anterior consumimos una bolsa de cocaína. Una bolsa de cocaína. ¿Quieres empezar tú? Sí. Los investigadores estaban totalmente asombrados. Llame al laboratorio. Los técnicos realizan pruebas de toxicología en muestras del capitán fallecido del vuelo 2286. Los resultados no dejan lugar a dudas. No estaba dormido, sino muy activo, consumiendo cocaína. Tenía abstinencia en el momento del accidente. Siempre había creído que los pilotos estaban limpios. Su trabajo es transportar seres humanos. Tienen la vida de personas en sus manos. Un capitán que sufre abstinencia también sufre la presión de ajustarse a los horarios. Cuando lleguemos a Durango quiero volver a despegar lo más rápido posible. Debido a una acción deliberada, se presentó para el servicio sin estar preparado. Y eso va en contra de todo lo que se enseña a los pilotos profesionales. ¿Qué decisión? Trans-Colorado 2286 para su aproximación a Durango. ¿Preferiría la pista ILS o le basta con utilizar la pista 20? Control, solicitamos DME para la pista 20. Al ir retrasados, las prisas del capitán lo llevan a elegir una aproximación complicada cuando hay una opción más fácil. El primer oficial está agobiado, pero el capitán no se da cuenta. ¿Ves la pista? Hasta que es tarde. Dios, vamos muy bajo. ¡Súbelo! ¡No! Una vez se confundieron en la altitud, no pudieron hacer nada más. El informe final del NTSB cita el mal vuelo del primer oficial y el consumo de cocaína por parte del capitán como causas que contribuyeron al accidente de Trans-Colorado. La FAA pronto implementó cambios importantes, entre los que se incluían pruebas de drogas más frecuentes para los pilotos. Que yo sepa, no ha habido otro caso de drogas en un accidente de una línea aérea. Ego. Maldito desagradecido. Intimidación. No se hace así.
Tienes que salir y verlo con tus estúpidos ojos. Negligencia. Vamos a divertirnos un poco. Estos son los defectos humanos que han derribado aviones y se han cobrado vidas. Estas tragedias han instigado una revolución en la relación entre el comandante y su tripulación. La figura divina ya no existe y ahora los aviones son pilotados por un verdadero equipo. Todo es porque finalmente hemos entendido nuestros fallos humanos, lo que podemos hacer correctamente el 100% de las veces y lo que no. Y cómo usar el trabajo en equipo, aunque solo sea un equipo de 2, para reducir en una proporción enorme las posibilidades de error humano, analizando los accidentes.